Lo bueno que tenemos, vamos a agarrar tiempo del receso, ¿no? Vamos a empezar igual el culto a las 10:30. La idea es que agarramos un poco de tiempo del receso para empezar un poquito más tarde, dando pie a que llegaran más hermanos y los maestros también, con los niños allá en las clases. Pero gloria al Señor que estamos aquí, hermanos, una vez más. Pues vamos a continuar con el tema del libro. ¿Alguien se acuerda cómo se titula el tema? La lección, el capítulo número 12. Dios es amor, ¿verdad? Y la idea es que se entiende, Dios tiene amor para con nosotros. De hecho, Romanos capítulo 5, verso 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la idea. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y la idea es entender claramente que Dios es amor. Y vamos a ir viendo muchas verdades, ¿no? que hemos estado meditando en esta parte del libro. Y pues me acompañan, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, que el Señor obre a través de su Espíritu Santo y sea Él quien nos enseñe su palabra una vez más en este día. Vamos a orar, me acompañan. Bendito Padre Celestial, Señor, pues alabamos tu santo nombre, te reconocemos como el único Dios, nuestro Padre también. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por este día. Te agradecemos, Padre, también por la lluvia que mandas y también porque nos has guardado, nos has sostenido hasta el día de hoy. Y también, Señor, pues gracias por tu misericordia, por tu gran amor para con nosotros. Y queremos pedirte, Padre, por este tiempo que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos nosotros ser sensibles a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos prepare. Y te pedimos también, Padre, por nuestros hermanos que no pueden estar aquí con nosotros a causa de la lluvia, no sabemos qué circunstancia, que no puedan conducirse en la ciudad, que tú seas con ellos, Padre, y aquellos que vienen en camino, que tú los guardes y los puedas traer con bien. Te alabamos, pues, te bendecimos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir, hermanos, ahí en la página número 155. Ahí fue donde nos quedamos, miramos nada más la introducción, ¿no? El hermano puso ahí un tema de una inundación de amor. Esa inundación hablando del derramamiento, ¿no? De ese amor, como dice Romanos capítulo 5, verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hablando una inundación de amor, literalmente, ¿no? Inundado. Eso fue lo que miramos en un resumen. Y pues la idea es que el hermano lo pone ahí como un valle lleno de agua, ¿no? Inundado de agua, pues así es que está también nuestro corazón, nuestra vida, porque el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Y miramos una parte donde en la iglesia de los Corintios, que ellos se fueron por el otro lado del don de lenguas, ¿no? Esos dones que el Señor capacita a cada creyente, que como dice Corintios ahí, que no es para todos. Igualmente, ¿no? Por ejemplo, no todos son maestros, no todos son pastores, y en ese sentido, ¿no? El Señor capacita a cada creyente con algún don. Pero se habían inclinado por esa parte, ¿no? Y habían dejado de entender que, pues, Dios es amor. Y hablando del don de lengua, si yo hablaré palabras de profecía, hablaré en lenguas, y si no tengo amor, vengo a ser como, ¿qué dice? Metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, en ese sentido, y voy a terminar nada más aquí esta parte, y hablando de cómo viene el avivamiento. Esa palabra no me gusta utilizarla mucho a mí, por eso lo traducimos en un despertar espiritual. ¿Cómo viene el verdadero despertar espiritual en el creyente? No se trata pues, definitivamente de que te enseñen que necesitas tener don de lenguas, porque si no, no eres creyente. Yo he escuchado esto, ¿no? He escuchado que dicen, si no eres bautizado, si no hablas en lenguas, no eres un cristiano. No es así. Entonces, el verdadero despertar espiritual
viene entendiendo esto, ¿no? Que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones y vivir ese amor que Dios ha manifestado en nuestras vidas. Y dice el hermano aquí, sino más bien en un ferviente anhelo de que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestros corazones, porque es con esto con lo que comienza el verdadero despertar espiritual personal, y es por medio de esto que el despertar en la iglesia, una vez que inicia, se mantiene, entendiendo la verdad de ese amor del Señor. Y el hermano dice aquí, me llamó la atención, dice, cuando consideramos la sabiduría de Dios, que fue un tema que nuestro hermano Giovanni compartió con nosotros, dice el hermano, vimos algo de su pensamiento acerca de Dios, del pensamiento de Dios, pero ahora al contemplar su amor hemos de introducirnos en su corazón. Imagínense esta parte, ¿no? ¿Cómo introducirse en el corazón del Señor? Dice, estaremos pisando tierra santa, por lo que necesitamos la gracia de la reverencia a fin de que podamos pisarla, esa tierra santa, como dice ahí, sin pecar. ¿Y en qué sentido lo va a decir el hermano? En este sentido de que esa expresión que habla Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, pues dice que es una expresión de las más formidables o bonitas de la Biblia, ¿no? Y hermosas, pero también es una de las expresiones que más se ha interpretado mal. Y en ese sentido, dice, ok, vamos a pisar tierra santa, pero que el Señor nos ayude a pisarla sin caer en pecado. ¿Por qué? Porque si decimos que Dios es amor y las personas entienden, por ejemplo, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué el Señor disciplina? Porque no tiene amor. Y en ese sentido, ¿no? Es importante entender un poquito o conocer un panorama general de la Escritura, y la idea es conocer a ese Dios santo que es amor, pero también, como lo va a decir aquí el hermano, un Dios justo, un Dios que trae juicio, un Dios que disciplina, un Dios que, como lo vamos a ver ahí, si me acompañan, ahí en la página número 155, vamos a ver, como lo titula aquí el hermano, amor, espíritu y luz. Va a meditar un poquito en estas tres partes, ¿no? Y número 1, la expresión. Dios es amor. La idea que esa expresión no significa que sea todo de Dios, o que conozcamos todo de Dios o acerca de Dios. No lo es todo, hay mucho más acerca de Dios. Y esa expresión, por eso cuando estudiamos en el capítulo 7 de este libro, que el título era El Dios inmutable, que significa que Dios no cambia, y el hermano traía un tema ahí de que no hay dos dioses. Las personas creen que hay un Dios en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento es otro Dios. No, Dios es el mismo. Dios es el mismo, no es que haya otros dos dioses, ¿no? Y dice, bueno, cuando las personas estudian o leen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, puedan llegar a pensar que hay dos dioses diferentes, y no es así. Y vamos a ver esta parte, vean lo que dice aquí el hermano, hablando en ese sentido. Dice, el Dios del que habla Juan, ese Dios que es amor, es el que hizo el mundo. O sea, también vemos al Dios creador. Y el que juzgó el diluvio, el que llamó a Abraham y lo hizo nación. El que castigó al pueblo antiguo. Y dice, el que castigó al pueblo antiguo en el Antiguo Testamento mediante su conquista, cautiverio y exilio, y el que envió a su Hijo a salvar al mundo, el que desechó a Israel incrédulo, y el que poco antes de que Juan escribiese esta carta o estas palabras, destruyó también a Jerusalén, y el que algún día habrá de juzgar al mundo con justicia. También es ese Dios de amor que está hablando Juan. Y pudiera confundirnos cómo es que ese Dios es el mismo. Aquel que mandó el diluvio
aquel que juzgó al pueblo, y todavía esto, hermano, aquel que envió a su único hijo a una cruz a morir por nuestros pecados. Este es un tema que en el Descubra es complicado enseñarlo. ¿Quién mató a Jesús? Es increíble, ¿no? Pues ese es el mismo Dios. Y este mismo Dios es el que habla Juan. Y dice el hermano, sería perverso citar la declaración de Juan como lo hacen algunos, como si con ella pusiera en tela de juicio el testimonio bíblico de la severidad de la justicia de Dios. No es posible, dice el hermano, argumentar que un Dios que es amor no puede ser al mismo tiempo un Dios que condena y castiga la desobediencia, porque es precisamente del Dios que hace estas cosas y del que habla el apóstol Juan en su primera carta. Ese Dios, amor. Pudiera confundirnos, ¿no? Y dice el hermano, no es posible argumentar eso. De que ese Dios que habla Juan pudiera ser el mismo que hizo todas aquellas cosas en el Antiguo Testamento y también que envió a su hijo, a su único hijo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no es que haya dos dioses, sino que hay un solo Dios y es el mismo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos evitar entender mal las palabras de Juan, esa declaración de que Dios es amor sin caer en pecado? ¿Cómo podemos entenderlo o evitar entenderlo de una manera incorrecta? ¿Cómo es esto? Ese Dios de amor, que es el mismo que ya leímos ese resumen, el Dios que mandó el diluvio, que juzgó al mundo, o que va a juzgar al mundo, y todas estas cosas que ya vimos, ¿no? Bueno, el hermano va a hacer una estructura y va a componer unas palabras. Por ejemplo, también vamos a ir a Juan capítulo 4, verso 24, esas mismas palabras del propio Señor Jesucristo, que dice que Dios es espíritu. Y decir que Dios es un espíritu, dice el hermano, estaría incorrecto, porque no es así. Dios es espíritu. Y vamos a ver esta parte también, ¿no? No trato de no caer en mucha complicación, ¿no? En esta área el hermano va a hablar, dice que lo va a explicar de una manera gramatical. La idea es que él va a estructurar esas palabras y va a componer, ¿no? Dando una idea, el significado correcto de lo que queremos nosotros aprender. Por ejemplo, decir que Dios tiene amor sería incorrecto. Dios es amor. Decir que Dios es un espíritu sería incorrecto. Dios es espíritu. ¿Y en qué sentido? Bueno, nosotros también tenemos espíritu, pero tenemos un cuerpo. Y Dios no, y en ese sentido. Y también en su primera carta, el apóstol Juan habla en el capítulo 1, versículo 5, que Dios también es luz. Entonces vamos a analizar, y el hermano un poquito va a hablar de Dios es espíritu y luz también. Dios es luz. Ya miramos que Dios es amor, pero todavía lo va a aterrizar más adelante el significado de lo que queremos entender o que el Dios quiere mostrar en nuestras vidas, para no caer en una equivocación y entender mal la frase de Dios es amor, ¿no? Ok, vamos entonces. Número 1, Dios es espíritu. Y aquí el hermano va a reunir, ¿no? Por ejemplo, todas esas frases, esos elementos que pudieran estar dispersos o separados, y los va a organizar para poder nosotros entender un poquito, ¿no? Dice, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo esto, que Dios es espíritu, ¿se acuerdan en dónde estaba el Señor? En capítulo 4, ¿con quién estaba platicando? Con la mujer samaritana, ¿no? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál fue la pregunta o las palabras que la mujer samaritana le expresó al Señor Jesucristo anteriormente? Que la adoración, ¿no? Entonces, ¿en dónde creían ellos que debía ser exactamente o literalmente la adoración? En el monte, ¿no? ¿Verdad?
y le dice al Señor Jesucristo, y ustedes dicen que en Jerusalén. En ese sentido, ¿eh? Bueno, nuestros padres nos dijeron que en este monte podría referirse al monte Gerizim, allá donde el Señor le había dicho a Abraham que llevara a su hijo Isaac, y el Señor definitivamente le expresa otras palabras, y le dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Por qué le dice el Señor? Porque la hora viene y ahora es, ¿cuándo qué? Porque ni en este monte ni en Jerusalén, de aquí en adelante van a adorar al Padre. Entonces, número uno, pues ya en ese monte no, literalmente no es así. La idea es que yo creo que, yo me acuerdo cuando iba con mi nana, me llevaba a la iglesia, y pues desafortunadamente nos enseñan que Dios está encerrado en un solo lugar. Solamente Dios está ahí en el templo, ¿verdad? En ese templo físico. Y nos enseñan la idea que solamente podemos hablar con Dios en un solo lugar donde Dios estableció, por ejemplo en este templo. Pero cuando entendemos esta parte de la Escritura, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, pues ya entendemos que no necesita solamente ser un lugar específico donde podemos adorar al Señor. Puede ser en tu casa, puede ser en el carro, puede ser en tu trabajo, en cualquier lugar, ¿verdad? Porque va a ser en espíritu. Y en ese sentido dice el hermano aquí, bueno, cuando el Señor Jesucristo dijo esto, estaba tratando de desengañar a la mujer samaritana en cuanto a la idea de que solo puede haber un lugar verdadero para adorar, como si Dios estuviera en algún modo reducido a algún lugar en particular. Y no es así. Por eso dice, espíritu contrasta con carne. La cuestión de que Cristo lo señala es la que mientras que el hombre puede ser carne, solo puede estar presente en un solo lugar a la misma vez. Pero el Espíritu de Dios, al mismo tiempo, en todo el mundo, ¿no? Esa es la idea. Por eso cuando el Señor Jesucristo le habla a los discípulos, hablando de que vendría sobre ellos el Espíritu Santo, les dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Y se puede entender, pues al final de cuentas, el Señor Jesucristo andaba con ellos en persona. Pero cuando no estaba el Señor Jesucristo con ellos, por ejemplo, cuando se fue el Señor, cuando murió en la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? Regresaron a lo que ellos en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, regresaron al mar, a la pesca, pues el Señor ya no estaba con ellos. Y probablemente en su mente ellos, bueno, ¿y ahora? Bueno, pues vamos a regresar a lo que sabemos hacer. Y el Señor le dice, les conviene. Ya el Espíritu del Señor pues estaría a donde estuvieran los discípulos, aunque el Señor no estuviera físicamente, estaría dentro de ellos, ¿no? Y en esa cuestión, por eso espíritu contrasta con carne, y en ese sentido dice, el Espíritu de Dios no está limitado de la misma manera como nosotros o como un ser humano, ¿no? Por ejemplo, un ser humano puede estar, ahorita estamos aquí, pero no estamos allá afuera, y Dios está aquí y está en todas partes al mismo tiempo. En ese sentido, entonces, dice aquí el hermano, la condición verdadera para la adoración aceptable no es la que se tenga a los pies, ya sea en Jerusalén o en Samaria. No es así. Ni en algún otro lugar. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En ese sentido, ¿no? ¿Algún comentario, hermanos? ¿En esto alguna duda, comentario basado a este punto? ¿Dios es espíritu? Pueden comentar para aclararlo más, ¿no? Pero sí se entiende la idea, ¿no? Dios es espíritu y la idea es que como Dios es espíritu, pues puede estar al mismo tiempo en cualquier lugar. No está limitado, pues, como nosotros como seres humanos. Y por eso dice el hermano acá en la página número 157, dice, Dios no tiene cuerpo. Y esto también se enseña en el Descubra, ¿no? En el Descubra 1 es importante entenderlo, que Dios es espíritu, que no tiene cuerpo como nosotros.
Dice, por lo tanto, como Dios no tiene cuerpo, como acabamos de decir, está libre de todas las limitaciones de espacio y distancia y es omnipresente. Puede estar al mismo tiempo en cualquier lugar del mundo. Dios no tiene partes. Esto significa que su personalidad, poderes, cualidades están perfectamente integrados. Es lo que significa. Como Dios no tiene partes, Él está perfectamente integrado. Y me llamó la atención lo que va a decir aquí el hermano. Por eso, vean lo que dice Santiago 1:17, dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No varía en ese sentido, ¿por qué? Porque Dios no tiene cuerpo. Pero también dice, por eso Dios está libre de todas las limitaciones de tiempo y procesos naturales y se mantiene eternamente el mismo. Dios no tiene pasiones, dice el hermano aquí. Y eso me llamó la atención. Y vean lo que dice, esto no significa que no sienta o que sea impasible, porque eso iría en contra de la Escritura. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 6, versículo 6, ¿se acuerdan alguien que dice? Que a Dios le dolió ¿qué? En su corazón de haber hecho al hombre. Entonces Dios, de alguna manera, o sí siente, ¿no? Pero lo vamos a poner el hermano en el sentido que no es como nosotros. No, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos sentimientos, emociones, pero la idea es que nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por eso y decidimos de acuerdo a las emociones y a los sentimientos. Pero Dios no es así. Entonces, vean lo que dice aquí el hermano. Dios no tiene pasiones y no significa que él no sea o que sea impasible, o que no haya en Él nada que corresponda a nuestras emociones y afectos, sino que en tanto que las pasiones humanas, especialmente las dolorosas, el temor, la pena, la compunción, la desesperación, son en cierto sentido pasivas e involuntarias en nuestras vidas. Por ejemplo, lo voy a poner de esta manera, cuando fallece un familiar muy querido, tú no dices, quiero sentirme triste. Es algo natural, es algo que brota, esa es una emoción que tú no puedes controlar, pues. Cuando alguien te da un regalo de cumpleaños, estás feliz, es espontáneo, sale automático, no lo puedes controlar, ¿no? Es natural. Y por eso en ese sentido dice, ok, Dios no es de esa manera como nosotros. Las decisiones del Señor, dice el hermano aquí, están deliberadas, porque Él así lo decide, Él así lo quiere, y nosotros no. En nosotros, nuestro carácter y esas emociones vienen sin querer hacerlas, ¿no? Sin tener una voluntad, salen espontáneamente. Y no, las elecciones del Señor son deliberadas y voluntarias y por lo tanto no son en absoluto del mismo orden que las pasiones de nosotros. ¿Vean la diferencia? Aunque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero Dios, o sea, nosotros no somos como Dios en ese sentido, ¿no? De las emociones, no es que Dios no sienta, pero al final de cuentas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, no los podemos controlar. Salen espontáneamente. Cuando hay una situación, venimos al Señor, ¿no? Y el Señor nos ayuda a seguir adelante. Pero, dice entonces, resumiéndolo, de manera que el amor de Dios, que es espíritu, no es algo caprichoso y fluctuante de parte del Señor. O sea, ese amor del Señor no significa que, bueno, es un deseo impulsivo, que se le antojó, o de acuerdo al humor que él esté, te voy a dar amor, y ahorita estoy contento, te voy a dar amor, y no es así, ¿no? No es en ese sentido. Entonces dice, como lo es el amor del hombre. ¿Cómo es el amor del ser humano?
Si me amas, te amo. Si no, y de acuerdo a la circunstancia, a la condición, al tiempo. Es que ahorita ando contento, si te amo. Ahorita ando molesto, no te abrazo ni te amo, ¿no? Exactamente, inconstante, ¿no? Voluble. ¿Qué otra palabra? Caprichoso. Ese es el amor de nosotros. Pero el amor de Dios. De hecho, ahorita leímos, ¿no? O dijimos Romanos capítulo 5, verso 8. Aún siendo pecadores. Imagínense. No, pues estos no tienen remedio, ¿no? Estoy enojado, estoy airado. No. De hecho, ¿se acuerdan cuando y miramos pasajes, ¿no? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el mismo Señor pues había dicho que iba a destruir el pueblo de Israel. Y viene Moisés y le dice: Señor, acuérdate del pacto que hiciste con ellos. Y esa es la misericordia del Señor, que no nos da lo malo que por la ley merecemos. ¿Qué merecemos por la ley? La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y vean lo que dice Cantares capítulo 8. Vamos a ir ahí, hermanos. Cantares capítulo 8, porque vamos a leer. Cantares capítulo 8. ¿Qué tan fuerte es el amor de Dios en nuestras vidas? Pues aquí lo dice el capítulo 8, versículo 6, hermanos. ¿Alguien lo tiene? Vean lo que dice la palabra del Señor, versículo 6. ¿Cuál es el deseo? Dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. ¿Por qué? Porque fuerte es como la muerte el amor. Y dice el hermano, o sea, el amor de Dios en nuestras vidas es tan fuerte como la muerte. Yo meditaba en esto. ¿La muerte es algo seguro? Hebreos 9:27 dice que está instituido o establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Es seguro. Bueno, ¿y el amor de Dios en nuestras vidas? También. Eso es lo que quiere mostrar, que así como el amor de Dios es tan fuerte como la muerte. Si la muerte es segura, el amor de Dios en nuestras vidas igual manera. Porque fuerte es como la muerte ese amor del Señor. Y pues no está de más ir a Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Para aquellos que llegaron después, hermano, empezamos tarde esperando que llegaran más, ¿no? Vamos a terminar como a las 10:15, hermano Luis, por ahí más o menos. Vamos a agarrar un tiempo del receso, ¿no? Vamos a comerle ahí poquito. Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué dicen, hermanos, ahí? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor, del 35 al 39? Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no depende de nosotros. Depende de Dios. Miren, yo creo que si por nosotros fuera,
en nuestra voluntad propia, natural, pues no estaríamos aquí, ni en los caminos del Señor. Es porque no depende de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si ha habido tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada en tu vida, ¿por qué no te has ido? ¿Por qué no te has separado de Dios? Porque Dios es el que te sostiene. No depende de ti, pues. Por eso ya en el versículo 38, y vean las palabras del apóstol, es una verdad y una seguridad en la vida de él y una convicción. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿por qué? Porque en Juan capítulo 11, versículo 25, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ni la vida tampoco, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que estamos viviendo, ni lo presente, ni lo que va a venir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos estar seguros, hermanos, de que ese amor de Dios en nuestras vidas es el que nos sostiene. Aún lo que pases, si hay tribulación, alguna angustia en tu vida, algún desespero, alguna enfermedad, no sé. Cada quien sabe, ¿no? Y se lo entrega al Señor. Por eso dice, nada puede separarlo de aquellos a quienes Dios ha abrazado. Si Dios te ha abrazado, si Dios te ha tomado de su brazo, no hay manera de que te separes de Él. ¿Por qué? Porque ya le perteneces, ya le pertenecemos. Entonces ahí está. Dios no tiene cuerpo, sí siente, pero no se deja llevar por nosotros. Ese amor que Dios tiene no es como el amor que el ser humano natural demuestra. No, el amor de Dios es tan fuerte y seguro como la muerte. Y Dios es luz también. Por eso el apóstol Juan, ahí en su primera carta, lo expresa en el capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz. Y dice también que ese Dios que es espíritu es también luz. Juan hizo una declaración. ¿Por qué declara Juan a la iglesia, a los hermanos ahí en su primera carta? Bueno, tuvo que darles esta declaración a aquellos que habían profesado ser cristianos, pero que habían perdido contacto con la realidad, con las realidades morales, y que afirmaban que nada de lo que ellos pudieran hacer podía constituir un pecado. Entonces, pues como Dios lo sabe todo y conoce el corazón, Dios utiliza a Juan y dice, ¿sabes qué, Juan? Pues tienes que escribirle a los hermanos ahí porque, mira, están cayendo en esta circunstancia, inclusive en pecado, en alguna circunstancia que ellos piensan que no es así. Bueno, y ahí lo dice. Y vamos a ver, dice, la fuerza de las palabras de Juan surgen de la frase siguiente, y no hay ningunas tinieblas en él. En el Señor, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Juan habla esto. Y ahora, ¿qué significa la palabra luz? Y aquí lo dice el hermano. Significa santidad y pureza. Luz. Dios es luz. Dios es santo. Dios es puro. Eso es lo que está diciendo. Eso significa. Y esa santidad y esa pureza están medidas con la ley de Dios. O sea, en pocas palabras, si nosotros, ¿qué dijo el Señor en el Antiguo Testamento? Sed santos porque yo soy santo. Es un llamado, es un mandamiento. Sed santo porque yo soy santo. Entonces, luz significa santidad y pureza. Entonces significa que si nosotros andamos en la luz de Cristo, debemos andar en santidad y en pureza. Ahora, lógicamente no lo vamos a hacer a la perfección, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Entonces, ahí está. Dice,
medidas con la ley de Dios, y tinieblas significa perversidad moral e iniquidad, medidas también con la misma ley de Dios. Vamos a ir a la primera carta. Vamos a ir ahí, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Capítulo 2. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Y vean lo que dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas ya van pasando. Y si han recibido a Cristo, esa luz verdadera ya alumbra sus vidas. Y en el versículo 11, vamos a leer hasta el 11. Y dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Está todavía en tinieblas. O sea, no vive esa luz que ha declarado creer en Cristo. Y dice: el que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Fíjense, anda sin rumbo. No sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Anda a tientas, anda ciego, pues. Si no ha entendido de que ese amor que Dios ha derramado en su corazón también, y no es un tema para este tema, hablar de, pues que debemos ser nosotros también, si tenemos el amor de Dios, amar al hermano también como Dios nos ha amado. Pero hablando de que si decimos que andamos en él, dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿cómo debe de andar? Como Cristo anduvo, ¿no? Entonces, Dios es luz, significa santidad y pureza, y las tinieblas significan perversidad moral e iniquidad. Entonces, dice: procurando ser como Dios en santidad y en justicia, dice debida, y evitando todo lo que no sea consecuente con ello. En cuanto a sí mismos, son extraños de dicha relación con el Señor. O sea, si dices que andas en tinieblas, pero no andas en esa luz, en esa santidad y pureza, y si nosotros leemos la carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, porque este es un tema, ¿no?, que es importante explicarlo. En el capítulo 3, versículo 8, versículo 9, y en el capítulo 4 también, habla de una práctica de pecado. Es importante entender eso. Porque si no, entonces nos llevaría a querer ser perfectos. Y no es así. Hablando de la práctica del pecado. ¿Yo puedo cometer un pecado y lo hemos cometido? Sí. Pero que no sea nuestro estilo de vida, ¿no? Esa es una gran diferencia que es importante entenderlo. Porque si no podemos caer en juzgamiento, ¿no? Y en pecado, en juicio, y podemos llegar a decir cosas que no son. No es hijo de Dios, no es un hermano, porque mira, no. Si tú ves que ese hermano no practica ese pecado, bueno, es que sí pecó, pero no es su estilo de vida, porque la luz de Cristo ya ha reflejado su corazón. ¿Verdad? Es importante nada más aclarar ese punto, porque nos puede confundir, ¿no? Nos puede confundir de tal manera que nosotros mismos podemos caer en pecado. Entonces dice: de manera que el Dios que es amor es primero y principalmente luz. Y las ideas sentimentales de que su amor ese es un tema que me llamó mucho la atención. Fíjense lo que habla el hermano aquí. De manera que el Dios que es amor, y ya lo explicamos, primero y principalmente es un Dios que es luz. Y la idea sentimental es de que su amor sea blandura, indulgente,
y benevolente, divorciado de toda norma y consideraciones morales, deben quedar excluidas de entrada, dice el hermano. O sea, no te confundas también. No te confundas. Que si tú dices que Dios es amor, entonces puedes explicar que Dios es amor. Y ese Dios que es amor, y ese mismo Dios, como la santidad y su pureza, pues quiere que sus hijos también practiquen o vivan de esa misma manera. Pero el pensar de que si yo peco, o practique alguna circunstancia, a lo mejor pueda caer en un pecado que lo pueda estar practicando, el Señor pueda traer disciplina. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Yo me acuerdo, ¿no? Cuando los Juan y Néstor estaban jóvenes, digo, chiquitos, pues los disciplinábamos, pues, y más a mi esposa le decían, es que tú no me amas. Quisiera ser hijo de la vecina que deja a sus hijos que anden para todos lados y no les dice nada. ¿Por qué lo hacemos? Pues por amor. ¿Por qué Dios disciplina a sus hijos? ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para que sean más puros, más santos, que anden en la pureza y la santidad. Entonces, el amor de Dios es un amor santo. El Dios a quien Jesús dio a conocer no es un Dios que sea indiferente a las distinciones morales, sino un Dios que ama la justicia y odia la iniquidad. ¿Qué es lo que Dios quiere para sus hijos? Que sean perfectos, como dijo Jesús en capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 48. Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En ese sentido, Dios no recibe a ninguna persona, por ortodoxa que sea en su manera de pensar, que no siga el camino de la santidad en su vida. Y aquellos que los cuales acepta los somete a una drástica disciplina. ¿Con qué propósito? Pues que alcancen lo que buscan. Por eso en el capítulo 12, versículos 6 al 11, el autor de Hebreos habla y dice, el Señor al que ama, disciplina, ¿y qué? Y azota a todo aquel que lo recibe como hijo. Aquel que recibe como hijo. Cuando Dios te recibe como tu hijo, lógicamente si caes en algún pecado, en alguna circunstancia que a Él no le agrada, pues como Dios amoroso, como Padre que es tuyo, pues va a venir y te va a disciplinar. O nos va a disciplinar. Pues ese es el Dios de amor que habla Juan. Un Dios que también ama a sus hijos y los disciplina por eso, por amor, ¿no? Dice, la Escritura no nos permite suponer que porque Dios es amor, vea lo que dice el hermano, la Escritura no nos permite suponer que porque Dios es amor, podemos pedirle que conceda felicidad a quienes no buscan santidad. O que proteja del peligro a los que ama cuando sabe que necesitan afligirse más por su santificación. ¿Ese Dios es el del amor que habla Juan? Pues sí. Por eso el hermano de entrada dijo, bueno, que el Señor nos ayude a pisar esa tierra santa sin caer en pecado. No confundir que porque Dios es el Dios de amor, podemos nosotros caer, es que por amor a lo mejor si yo practico cosas que no le agradan, no me va a hacer nada. No, por eso, por lo mismo, por el mismo amor que tiene y su santidad, el Señor va a traer disciplina a nuestras vidas. Y el pedirle, por ejemplo, imagínense que un hermano que cayó en pecado, el Señor va a tratar con él para que el hermano vuelva al camino. Sí, nosotros pedimos a lo mejor que lo libre,
pero pues que el Señor, lógicamente, lo guarde, que guarde su corazón y sobre todo que cuando el hermano entienda o la hermana entienda que el Señor lo está disciplinando por amor, pues entonces le diga, Señor, gracias, porque a lo mejor no me había dado cuenta, ¿no? Y pedirle que el Señor lo fortalezca definitivamente. Lógicamente, si es del Señor, el Señor lo guarda, como ya lo leímos, el Señor lo sostiene, pues no es que se vaya a alejar del Señor, porque no depende de nosotros, no depende de las circunstancias, sino del mismo Señor, ¿no? Entonces, ya para terminar aquí, hermanos, en la página número 159, ¿cuál es la idea de que nosotros entendamos esto? Bueno, la idea es que la expresión de que Dios es amor es toda la verdad acerca de Dios en lo que concierne al cristiano, ¿no? Ese Dios de amor, y por amor es que inclusive me disciplina, por amor de me puede llevar a una circunstancia para probarme también, pero decir que Dios es luz equivale a decir que la santidad de Dios encuentra expresión en todo lo que dice y hace. Cuando el cristiano expresa que Dios es amor, que Dios es luz, bueno, ya encuentra sentido en tu vida, en todo lo que dices, en todo lo que haces. Por eso, Dios es amor para el cristiano significa que su amor encuentra expresión en todo lo que hace y dice. El conocimiento de que esto es así para él personalmente es de consuelo, un consuelo total para el cristiano. Decir que Dios, ese Dios de amor, ese Dios que es luz, o que Dios de luz, está en mi corazón, ¿no? Y tenemos una seguridad. El cristiano encuentra seguridad en ese amor del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, y como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que el hermano trae aquí la parte de ese versículo, por eso el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vivo en mí. Eso es lo que habla. Y tener en mente de que el Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vive dentro de nosotros. El creyente puede entender esto. Que Dios, Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hablando de la persona de Cristo. Por eso Romanos 8:28 y habla, ya lo leímos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Por qué? Porque es conforme al propósito del Señor, ¿no? Por lo tanto, por lo que concierne, Dios es amor, por el amor santo y omnipotente, es en todo momento y en todo acontecimiento de su vida diaria, incluso cuando no pueda haber, y esto es importante, ¿no? Incluso cuando el cristiano no pueda ver ni por qué el proceder de Dios en su vida, sabe que el amor de Dios está en él. En algún momento podemos nosotros confundirnos, ¿no? Y bueno, Dios está tratando, procedió de esta manera, a lo mejor no lo comprendo, pero ¿saben qué, hermano? Y yo sé que Dios está en mi corazón y ese amor de Dios ha sido derramado en mi vida. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Una inundación de amor. Aunque puedas estar confundido por la situación que pueda estar pasando, ¿no? No entiendo el proceder de Dios, no sé lo que está pasando, pero sí sé que el amor de Dios está en mi corazón. Y puedo regocijarme por eso. Aunque las cosas anden mal. Sabe que la verdadera historia de su vida, cuando se conozca, será una vida, como dice un salmo, dice el hermano aquí, de misericordia de comienzo a fin. Y vamos a ir a Lamentaciones capítulo 3, porque no está de más leer esta parte, hermanos.
Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer desde el 21 hasta el 25. Y dice aquí la palabra del Señor: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y qué dice el versículo 23? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. O sea, Dios es fiel, pues. Y dice, mi porción es Jehová, y dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová para con quienes, a los que en él esperan, y al alma que le busca. Ahí está. Entonces, vemos entonces que aunque las cosas anden mal, aunque no pueda entender el proceder del Señor en mi vida, bueno, entiendo que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón y que esa misericordia de parte de Dios son nuevas cada mañana. Y sobre todo, hermanos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida del Señor. Entonces, pase lo que pase, y la idea es entender que Dios es amor, Dios es luz, pero también Dios es espíritu, y ya miramos, no es que tenga cuerpo. La idea es que lo importante también entender que como templo del Señor, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cómo entender que Dios, ese Dios que es amor, o Dios de amor, Dios de luz, Dios, el Espíritu de Dios, mora dentro de nuestras vidas. O sea, Dios morando dentro de ti, pues. Imagínense eso. ¿Cómo? No sé, hermano. Pero es una verdad, porque lo dice en la misma escritura, 1 Corintios 3:16, y vamos a ir al capítulo 6 de 1 Corintios, nada más, y ya con eso terminamos. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí sabes esto, hermano? Que el Espíritu de Dios, fíjese, la tercera persona de la Trinidad morando dentro de ti. Y el capítulo 6, versículo 19 al 20 dice así, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No es tuyo, hermano. Son de Dios. Y lo dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Cristo. ¿Por qué? Por nuestro rescate. Pagó un precio para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y el Señor, bueno, va y paga un precio. Su propia vida la da en la cruz. Porque habéis sido comprados por precio. Y entonces, pues, ¿cuál es lo que debemos hacer? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Tenemos una visita, una tusa. Muy bien, oramos, hermanos. Muy bien, vamos a darle gracias a Dios entonces por este tiempo. La próxima semana no ha terminado el hermano aquí. Vamos a ver esa definición de amor de Dios. ¿Cómo lo define? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, por las verdades que hemos estudiado en este día.
Y sobre todo, Padre, que esa verdad maravillosa de que tú has derramado tu amor para con nosotros en nuestros corazones, que ayúdanos, Padre, a que nosotros podamos vivir esa inundación de amor en nuestras vidas. También te pedimos, Padre, que nos perdones cuando hemos fallado en contra tuya. Te pedimos, Padre, que nos guardes en este día, aquellos hermanos que no van a poder estar aquí y aquellos que han de venir, Padre, que tú los guardes y los dirijas con bien a este lugar. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí se metió abajo del molde.